Querido Chuito, y gracias, y sí nos da mucho gusto que cada vez más gente nos sigue las prédicas a través del canal de YouTube y a través de nuestra red social Facebook, y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Nos encontramos estudiando el libro de Romanos, y básicamente, para meterlos en el contexto de lo que vimos la semana pasada, estamos aprendiendo sobre la justificación, la doctrina de la justificación. Esto es muy importante, ¿verdad? Y recuerden que la justificación, vimos la semana pasada, es aparte de la ley, independientemente de la ley. Para quien crea que tienen que hacer obras, la gente que dice es que tengo que hacer obras para ganarme el cielo, es aparte de la ley. La justificación también, lo vimos, está revelada desde el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver algo increíble que no había yo descubierto. Ahorita lo vamos a ver. Recuerden que esta justificación se adquiere, se obtiene por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? En ese momento, esta justificación, que es todo el paquete, la salvación, el nuevo nacimiento, está disponible, dice la Biblia, para todos los que en Él creen. Para todos está disponible, y se oye así la palabra, es por gracia, gratis, es por gracia, ¿verdad? Y antes de entrar en el capítulo 4, que nos corresponde hoy en el libro de Romanos, quisiera como introducción profundizar en dos conceptos que se encuentran en el verso 24 y 25 del capítulo 3, que vamos a leer. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante, escucha el término, la redención, que es en Cristo Jesús. Ahorita vamos a decir qué es eso, a quien Dios puso como, segundo concepto, propiciación, porque estamos aprendiendo qué es cada una de estas cosas. El término redención en el Nuevo Testamento se usaba para redimir a un esclavo, o sea, se iba al mercado de esclavos, y se compraba un esclavo y lo redimían. Imagínense este concepto aplicado a nosotros. Nos ha libertado el Señor, nos ha redimido de la esclavitud que teníamos antes. Y esto es grandísimo, ¿verdad? Y la propiciación, esta palabra propiciación, usted se acuerda del arca y el altar donde se hacían los sacrificios, la plataforma donde estaban los querubines, era el propiciatorio, y esa era la plataforma, la mesa, el lugar donde se derramaba la sangre. Cristo nos cubrió con su sangre, toda la ira de Dios cayó sobre él. Ningún hombre es justificado delante de Dios por ser judío o porque haya hecho algo. Quería mencionar estos dos conceptos importantes que dejamos pendientes la semana pasada, y ahora sí nos vamos a meter en el capítulo 4 de Romanos, ¿verdad? Y antes de comenzar, quiero decirles que el Evangelio de la Gracia es el corazón de la Biblia. Es la doctrina más importante de toda la Biblia, la doctrina de la gracia de Dios, ¿verdad? Y sin una comprensión correcta de esta gracia, no se puede entender perfectamente la Biblia, no se puede vivir bien, no podemos crecer espiritualmente ni luchar contra el pecado, a menos que entendamos bien este concepto del Evangelio de la gracia de Dios, ¿verdad? Y sabemos que el enemigo quiere que no entiendas la Biblia, quiere desviarte, quiere distraerte para que no entiendas la Biblia y mantenerte esclavo todavía. Entonces, para ver nuestra iglesia crecer, para ver arrepentimiento, nosotros, las piedras vivas que se nos llama así, es entendiendo el Evangelio de la gracia, compartiendo el Evangelio de la gracia, ¿verdad? Y último, antes de meternos en el capítulo 4, este término justificados es un término judicial, cuando alguien es traído a la corte, y en esa corte hay un juicio donde se condena, se declara o se condena o se declara inocente a alguien, ¿sí? O se declara inocente a alguien. Y miren, estaba yo viendo las noticias, y gracias a Dios que su justicia es perfecta. La justicia humana es falla, La justicia humana falla. Vean Proverbios conmigo antes de llegar al capítulo 4 de Romanos, Proverbios 17. Proverbios 17,
hablando de la justicia humana, cómo falla. Mire, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Cuando hay estos fallos, ustedes saben, se condenan a justos o se culpa a inocentes. Así es la justicia humana, pero gracias a Dios que eso no sucede, ¿verdad? Y estas cosas suceden muy seguido en los tribunales humanos, declarar inocente a un culpable o declarar culpable a un inocente. Gracias a Dios que en la Suprema Corte del Universo no existe eso, sino que hemos recibido, y con esto termino, esta declaración de inocencia delante del tribunal de Dios, el acto de Dios donde nosotros somos perdonados, justificados legalmente delante de Dios y somos restaurados y tenemos desde ese momento una relación de hijos con nuestro Padre Celestial. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Esto es maravilloso. Ahora sí, Romanos 4, vamos a leer los primeros 3 versos. El día de hoy vamos a ver 2 personajes que usa el apóstol Pablo para hacernos entender cada vez más que la justificación es por la fe en Jesucristo y por gracia únicamente. Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Ahorita voy a explicar qué es esto. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este término, le fue contado por justicia, que aparece muchas veces en los pasajes que vamos a estar viendo hoy. Este término, le fue contado por justicia, es imputar. Otro término es imputar, y este término de imputar, para darles un ejemplo, cuando Pablo desde la cárcel, se llaman las epístolas carcelarias porque le está escribiendo a Filemón. Usted ve el libro de Filemón y aparece un esclavo que se llamaba Onésimo, que le roba a Filemón y huye. Entonces en su caminar por Roma, Pablo le predica el evangelio a Onésimo y se convierte, y le dice él a Filemón: lo que te debe, ponlo a mi cuenta, cárgalo a mi cuenta. Y eso es lo que estamos viendo aquí con el Señor. Todos nuestros pecados fueron puestos a la cuenta de Cristo, pasados, presentes y futuros. Cristo recibe todos los pecados de nosotros y los pone a su cuenta. Él lleva nuestro castigo, Él recibe la ira de Dios, y Dios me pone en mi cuenta la justicia de Cristo. Increíble. Dios nos pone en nuestra cuenta la justicia de Cristo, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para ser hechos la justicia de Dios en él, ¿verdad? Entonces ya vimos que los judíos creían que por ser judíos tenían el cielo ganado, y Pablo en los capítulos 3 y 4 de Romanos se propone demostrar que los judíos estaban equivocados. Ningún hombre es justificado, ningún hombre es justificado por algo que haya hecho o por ser judío. El 3:28, si lo ven ahí, estamos en el 4, pero el 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, ¿verdad? Sin las obras de la ley. Y aquí Pablo va a usar a 2 personajes famosos judíos del Antiguo Testamento: el patriarca Abraham y el rey David. A estos 2 personajes los va a usar, y Pablo selecciona a Abraham entre todos los héroes del Antiguo Testamento. ¿Ustedes saben cómo se le conoce a Abraham? El padre de la fe, imagínense, el padre de la fe. Entonces, su tumba de Abraham está en Hebrón, y pues ya saben, entre los judíos incluso la consideran sagrada, ¿verdad? Y los rabinos judíos creyeron que Abraham nunca pecó, así. Y por eso Pablo, usted ve en todas sus epístolas que aclara perfectamente qué es la justificación por la gracia, ¿verdad? Creían que Abraham había guardado totalmente la ley. El asunto es escúcheme, la ley se dio 430 años después de Abraham.
Imagínense nada más. Y aquí dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Nuestro padre según la carne. Este según la carne está hablando de su capacidad humana. ¿Que pudo ser salvo por ella? No, absolutamente, ¿verdad? Y dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo se justificó Abraham? ¿Cómo logró esa justificación? Creyéndole a Dios, creyéndole a Dios, creyéndole a Dios. Esto es importante. Entonces, vengan y les voy a poner un ejemplo, porque esto sucede actualmente. Les voy a poner un ejemplo. En Génesis 26, los judíos usaban un libro que se llama Mishnah, que es un comentario para entender el Antiguo Testamento. Y miren el pasaje que le voy a leer, Génesis 26, por favor, para que sepan ustedes por qué algunos judíos pensaban que Abraham había sido justificado por no haber pecado nunca, por guardar toda la ley, decían ellos. Génesis 26, versos 4 y 5, lo voy a leer. Le dice Dios a Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Escuche el verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y usando ese pasaje ellos decían, Abraham fue justificado porque guardó toda la ley. La ley, repito, no se había dado, todavía iba a darse 430 años después, ¿verdad? Esto es importante. Entonces Pablo usa todo esto y usa este pasaje de Génesis y dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Se le imputó esa justicia, ¿verdad? Recordemos la historia. Abraham ya era viejo, lo saca un día Dios y le dice, ve las estrellas, ¿las puedes contar? Dice, así va a ser tu descendencia. Y Abraham tenía ya casi 100 años y le dice, así va a ser tu descendencia. Hay algo precioso que vamos a ver ahorita aquí, un poquito más adelante. Entonces, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios con todos los obstáculos. Su esposa, un poquito más chica que él casi de 100 años, imagínense, y diciéndole a Dios, tú vas a tener descendencia y en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y mire qué increíble que de todo lo que hizo Abraham, ¿usted se acuerda de todo lo que hizo Abraham? Es mencionado también en Hebreos. Intercedió por Sodoma y Gomorra, estuvo con Melquisedec, bueno, absolutamente todo. Y aquí dice que fue por creer, por tener fe en lo que Dios le dijo, por eso Dios lo justificó. Por creer en eso, ¿verdad? Y Abraham es famoso en la historia judía, pero gracias a creer en Dios y a esa fe, su nombre está escrito en el libro de la vida. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, véngase a Romanos 4, apenas acabamos de leer los primeros 3 versos, Romanos 4. Y vamos a leer versos 18 al 22. Ponga mucha atención, por favor. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
ante tal adversidad, ante tal situación, él le creyó a Dios, lo que estaba diciendo a Dios en todo, y eso es lo que dice que Abraham es justo y fue justificado por creerle a Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a ver pasajes de Gálatas que tienen muchas relaciones como un rompecabezas. Vamos a ver pasajes de Gálatas, un poquito ese libro previo a Efesios. Gálatas 3 y versos del 6 al 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahí mismo en el 3, venga al verso 16, por favor. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y qué dice aquí? Esta palabra es igual que descendencia, y a su simiente es singular, es singular. Sigamos leyendo. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ya de alguna manera Abraham estaba creyendo que en esa promesa que Dios le hizo, que serían benditas todas las naciones y que a través de él vendría un redentor, ya lo estaba, no sabía cómo Abraham, pero ya estaba él diciendo: el Señor, si va a hacer todo esto, va a tener que hacerlo a través de su poder, ¿verdad? Y aquí dice que la simiente de Abraham es Cristo. Fíjese nada más qué cosa más profunda y más preciosa, ¿verdad? Entonces, le creyó Dios a Abraham con todo lo que vimos, y ahora vamos a ver Génesis 12:7. Vamos a andar en diferentes lugares. Génesis 12:7. Aquí están las promesas, mire. Y apareció Jehová a Abraham, que todavía no tiene la H, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. 13:15, Génesis 13:15. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Todas estas promesas se las dio Dios a Abraham. Aquí tengo una nota, a ver, 24:7, déjeme ver. Ok, entonces todo esto, todas estas promesas, Abraham las creyó, ¿verdad? Ahora vamos a Romanos otra vez, y aunque va Pablo a regresar otra vez con Abraham, ahora nos introduce con el segundo personaje, que es David, el rey David, para que quede bien claro que ningún hombre puede ser justificado por ser bueno, por guardar las obras, la ley. Y voy a leer desde el verso 4, y ahorita lo explicamos. Pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quién está escribiendo ahí? David es el que está diciendo eso. ¿Y sabe qué hizo David? Imagínese, él cometió adulterio, codició,
a Betsabé y asesinó a Urías, el esposo de Betsabé, ¿verdad? Y con todo eso Dios lo justificó y lo perdonó. Imagínense nada más. Entonces, estos versos que dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, su fe le es contada por justicia. Creo que lo expliqué la semana pasada. El que trabaja recibe un pago, pero si tú no trabajas y te dan algo, es un regalo, es gracia, es lo que está hablando aquí, ¿verdad? Y dice aquí la Biblia, si Abraham trabajó para ganarse el cielo, ya no es gracia, ¿sí? Ya no es gracia. Si soy justificado sin obras, es gracia, 100% gracia. Ahora, esto es importante que lo sepamos. ¿Quiénes somos salvados? Los impíos, los pecadores. ¿Qué dijo Cristo? Vine no por justos. Todos. Abraham estaba en esa categoría, David estaba en esa categoría, ¿verdad? Por eso es tan importante, hermano, que cuando compartimos el evangelio, que cuando le compartimos a nuestros familiares la palabra de Dios, verdaderamente ellos comprendan, reconozcan que están perdidos, reconozcan su estado, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo puedo yo recibir el perdón de pecados si no reconozco que soy un pecador, verdad? Ahora, ¿por qué escoge Pablo? Ya vimos por qué escogió a Abraham, ahora escoge a David, el rey más famoso judío. Yo no sé si ustedes han visto la estrella de Israel, le dicen la estrella de David también, ¿verdad? Sí, entonces fue músico, soldado, mató a Goliat, rey, sacerdote, poeta, escribió casi todos los salmos él. O sea, David representaba a los judíos. Y repito, codició a una mujer ajena, asesinó a Urías y cometió adulterio, y todos esos pecados los hizo con premeditación, alevosía y ventaja, planeados. Y mire lo que pasa en 2 de Samuel 12:13. Clama al Señor, 2 de Samuel 12:13, y el Señor lo perdona. Segunda de Samuel 12 y verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y por eso escribe Pablo esta cita del Antiguo Testamento donde David dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Todos nosotros hemos sido perdonados, hermano, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora Romanos 4, ya lo vimos, Romanos 4:7. Bueno, vamos a ver versos 9 y 10. Versos 9 y 10, de ahí mismo de Romanos 4. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos, o también para los de la incircuncisión? Y aquí regresa otra vez con Abraham, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Términos legales que usa aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Increíble que David haya sido justificado aun cuando hizo lo que hizo, ¿verdad? Ahora, para entender un poquito acerca de esto de la circuncisión, vámonos a Génesis 15, que ya vimos que los judíos sentían, incluso en el libro de los Gálatas, que va paralelo con el de Romanos, hay que estudiarlos juntos, se habían ya metido falsos maestros a la iglesia de Galacia y le decían
que además, que sí, que Cristo, que la gracia, pero que además había que circuncidarse, que además había que guardar el sábado, que además había que hacer muchas otras cosas. Y aquí es donde empieza ya a atacarse el evangelio de la gracia de Dios, ¿verdad? Incluso Pablo conocía esto porque él tuvo que circuncidar a Timoteo, si no mal recuerdo, porque él abría puertas para que vieran y pudiera él compartirle el evangelio a sus hermanos judíos, porque Pablo era judío, ¿verdad? Entonces vamos a leer en Génesis 15:6 acerca de esto. Perdón, este es el pasaje que hace referencia a Pablo y dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ok, 16, no lo llevo muy lejos. Génesis 16, verso 16, fíjese lo que sucede. Era Abraham, haga cuentas, de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Acuérdese que esto sucede porque Agar, Sara le dice a Abraham: no veo nada, vaya y acuéstese con la sirvienta. Y Abraham fue bien obediente, ¿verdad? Entonces, aquí dice que tenía 86 años. Ahora véngase al 17:24. Mire, de cuates lo llevo de uno en uno. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Hasta los 99 años. Y él ya había sido declarado justo. La circuncisión no tenía nada que ver con la justicia de Dios. Y Pablo quiere que estos hermanos en la iglesia en Roma sepan perfectamente y no se mezclen, no malinterpreten y no digan: sí, es necesario la circuncisión, es necesario guardar el sábado, son necesarias las obras. Ya lo vimos cuando estudiamos el libro de Santiago, que las obras que sí tenemos que mostrar son el fruto, el resultado, la evidencia de que tenemos a Cristo, ¿sí? No para ganarnos el favor de Dios. A partir de que Dios entre en nuestra vida, entonces comenzamos nosotros con esas buenas obras. Y es profundísimo porque dice que Dios ya las tenía preparadas desde antes de la fundación del mundo. Esas obras que estamos haciendo buenas, imagínense. Entonces Abraham no fue justificado ni por ser circuncidado, ni por hacer absolutamente nada, porque no estaba circuncidado. Abraham no fue justificado por obedecer la ley, porque la ley se dio 430 años después, y es lo que está aquí diciendo precisamente el apóstol Pablo, ¿verdad? Abraham fue declarado justo, al igual que tú y que yo, por fe, por tener fe en lo que Dios dice, ¿verdad? Y actualmente ustedes van a encontrar gente que le imponen regímenes o un régimen de cosas que no hagan en las iglesias y les dan una lista. Un día llegó un hermano y nos dijo así, me aventó la Biblia y dijo: no puedo, es demasiado, 8 horas diarias de orar, ponga la cabeza en el piso, no haga esto, no tome café, no tome Coca-Cola, no tome… ¿Qué es esto? Y yo se lo digo de verdad, hermano, lo hemos visto, lo hemos experimentado. Si comprendemos el evangelio de la gracia de Dios, es mucho más fácil y natural vivir más santamente que con una lista de no hagas y no hagas estas cosas. Por ejemplo, esta secta de los mormones tienen una cosa que se llama palabra de fe o palabra de sabiduría. Ellos no pueden tomar café ni coca. Por si ya pensaban hacerse mormón, ni café ni coca. Imagínense nada más, el cafecito en la mañana, no hay tal. Déjenme darles algunas, es un pasaje muy difícil, pero déjenme darle algunas implicaciones de todo esto que estamos estudiando, de esta justificación y qué cosas tan hermosas va a suceder en nuestra vida. Fíjese, en primer lugar, yo quiero que vea su vida y a partir de que usted recibe a Cristo, a partir de que usted es justificado, se abre un nuevo expediente. Allá, el expediente antiguo, ya no. Se abre un nuevo expediente
Y todas esas cosas del pasado que te avergüenzan, que me avergüenzan a mí o que nos atormentan, ya no cuentan absolutamente. Romanos 5, 18 y 19. Y esto es importante, hermano, sentirte perdonado 100%. Hay gente que sigue cargando con algunas culpas o tienen ahí el archivo de las ofensas y le dicen el 17 de marzo, mira, aquí lo tengo, me hiciste esto. No se trata de eso, hermano. Romanos 5, 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Nuevo expediente, hermano. Además de ese nuevo expediente, tenemos una nueva identidad. Cuando Dios te ve a ti, cuando Dios me ve a mí, ¿saben a quién ve? A Cristo. A Cristo, por eso nos imputa su justicia y por eso se nos llama santos también, ¿verdad? Al recibir a Cristo tenemos una nueva identidad. Tiene usted una cuenta nueva en el banco de Dios ahí. Otra implicación preciosa, escuche esto, vas a tener deseos de hacer la voluntad de Dios. Vas a tener deseos de hacer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Ahorita voy a dar un ejemplo para que entendamos esto. Vas a tener deseos de no pecar, de hacer la voluntad de Dios. Ahí mismo en Romanos 6, por favor, del 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuevos deseos de hacer la voluntad de Dios, ya no tienes que someterte al pecado, ya no tienes que ser esclavo de ese pecado. Y por último, una implicación maravillosa, tenemos ahorita Jorge decía, Juan 14, voy a preparar lugar para que donde yo esté, estén ahí. Tenemos garantizado un lugar en el cielo, con un pasaporte universal que vamos a pasar allá y nos vamos a ir en primera clase y además escoltados por ángeles. Imagínense nada más. Donde dicen Filipenses que el cuerpo de la humillación nuestra va a ser transformado con el mismo poder con que Dios resucitó a Cristo, con ese mismo poder va a ser transformado nuestro cuerpo. Quiero mencionar una ilustración preciosa que a mí me ha ayudado mucho para poder entender cómo es vivir con esta gracia, porque se malentiende en algunos medios, hermano, a la gente que conocemos la Biblia y que sabemos que la salvación no se pierde y que la salvación es eterna, ¿sí? En algunos lugares se les ha enseñado que fíjense el término que usan, salvo siempre salvo. Y se les ha enseñado que nosotros decimos que podemos pecar porque ya somos salvos y no pasa nada. Fíjense qué cosa más tonta, ¿verdad? Y esto es increíble. Y por eso quiero usar esta ilustración para que usted vea qué cosa más preciosa. Está Abraham Lincoln, y esto es cierto. Abraham Lincoln, ustedes saben que él fue el que hizo, ¿cómo se dice la palabra? Emancipación. ¿Sí? Entonces, está en el mercado de esclavos, ya que vimos el concepto de lo que es la redención, está en el mercado de esclavos
Y hay una negrita que tenía sus ojos, se veía que le habían lastimado ya mucho dueños anteriores, amos anteriores, ¿verdad? Entonces Abraham Lincoln la compra y le clava los ojos la negrita a Abraham Lincoln como diciendo, ahora tú eres el que sigue, ¿verdad? De ahora en adelante aquí, pues voy a tener que ser tu esclava. Y se daban unos certificados y va Abraham Lincoln y se lo da a esta negrita y se le queda viendo así, no lo podía creer, le dice, eres libre, eres libre. No lo podía creer la negrita. Eres libre. ¿Saben qué hizo la negrita? Dijo, quiero ser tu esclava, voy a vivir para ti. Así sí. Eso es la gracia, hermano. Cuando entendemos lo que Dios hizo, le decimos, quiero vivir para ti, quiero tener deseos de vivir para ti, de hacer lo que tú me digas y ser tu esclavo. Qué cosa más bella, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Bendito sea, Señor, por tu gracia, por ese don tan grande, Señor, que nos diste para tener compañerismo contigo, Señor. Y para tener la garantía, Señor, de que vamos a estar toda una eternidad contigo, Señor, en tu presencia, Señor, y todas las cosas que vienen y que tú vas a hacer. Señor, te damos gracias por haber llegado a nuestras vidas, a rescatarnos, a redimirnos de ese mercado de esclavitud, Señor, donde éramos esclavos de tantas cosas, Señor, y tú nos has hecho libres, Señor. Y ahora que entendemos lo que tú hiciste en esa cruz, queremos vivir para ti, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Gracias por ese amor tan grande. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por justificarnos sin merecerlo, Señor. Y te creemos, Señor, que lo que tú dices en tu palabra, así es, Señor, gratuitamente. Gracias, gracias, Señor, por ese regalo tan maravilloso, Señor, por ser justificados. Y de ahora en adelante queremos vivir para ti, Señor. Cada vez más parecernos a ti, cada vez más reflejar tu amor, cada vez más ser transformados para ser testimonios vivos ante la gente de lo que tú haces en la vida de las personas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén.